forma. O también muchas veces nos conviene que la relación exclusiva la expresemos en otra forma para trabajar ya cuando trabajamos algebraicamente nuestras expresiones. ¿Alguna duda, pregunta? No, profesor. ¿No? Otra forma de expresión, voy a tomar la misma, A o exclusiva B, ahora me dice que es igual a A o B y no A o no B. Vean, estoy expresando el mismo tipo de expresión para lo exclusiva. De ahí que les mencionaba cuando platicamos con esto, que puede haber muchas formas equivalentes con el mismo resultado dentro de los circuitos lógicos. Nuevamente vamos a ver si esto se cumple. Hacemos nuestra tabla de verdad. A, B, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, A o exclusiva B, falso, verdadero, verdadero, falso. Ya tenemos A o B. Entonces vamos a hacer A o B. La O con un solo valor verdadero, resultado verdadero. Por lo tanto, aquí vamos a tener que este es falso, verdadero, verdadero, verdadero. Para poder rellenarla ahí, antes tengo que hacer la tabla de verdad de no A o no B. Por lo tanto, tengo que obtener los valores de la negación de A y negación de B. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Por lo tanto, ahora sí puedo hacer la tabla de verdad de el inverso de A con el inverso de B. Estoy repitiendo algunas palabras que usamos muy común, el inverso, el complemento, la negación, para que se vayan acostumbrando ya cuando estemos trabajando con esto. Sí, dependiendo, se acostumbra uno mucho a hablar con este tipo de palabras, ¿sí? Y no dejar exclusivamente la negación. Como ven que utilizo, ya al vez digo el inverso, el complemento, la negación, para irnos acostumbrando a este lenguaje. Entonces la O me dice que con un solo valor verdadero es verdadero, 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 falso. Nuevamente, aquí tengo A mayúscula, B mayúscula. Entonces voy a reservar la A mayúscula o la B mayúscula a través de la conectiva I, A y B. De ahí me dice que con un solo valor falso que tengamos, el resultado es falso. Y solo el verdadero cuando todos los valores de verdad son verdaderos. Aquí hay un falso, falso, este es verdadero, y aquí tenemos A con B, verdadero, aquí hay un falso, falso. Vemos que el resultado es el mismo. Por lo tanto, para lo exclusiva, ya al menos tenemos dos formas de poderle expresar. A esta relación también se le conoce como relación o exclusiva. La diferencia que se nos va a presentar es que esta relación aparece en los enunciados de nuestros problemas cuando vamos a trabajar nuestra función por los valores verdaderos. ¿Ya?
va a aparecer cuando estoy trabajando con los valores verdaderos que pueda tomar esa función. Mientras que esta otra forma de expresión va a aparecer cuando la función la queramos trabajar o se trabaje por los valores falsos. Ambas son equivalentes, se refieren a lo exclusivo, pero una puede aparecer cuando trabajo con los valores verdaderos de la función, la otra va a aparecer cuando trabajo con los valores falsos de la función. Acostúmbrense, aparece mucho. Si vamos a construir un circuito, esto implicaría en cualquiera de los casos, ¿sí?, usar al menos 3 compuertas, mayor alambrerío, ¿sí?, mayor probabilidad de que algún alambre no haga bien el contacto, alguna compuerta se haya dañado y nuestro circuito no opere correctamente. Lo podemos solucionar sustituyendo esta expresión que involucra a 5 conectivas por una sola conectiva que sería la O exclusiva. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, profesor. ¿Ninguna? Entonces vamos a seguir viendo otros ejercicios. Voy a borrar aquí. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, porque luego me acelero y empiezo a borrar y resulta que todavía no han realizado el trabajo. Ya voy a borrar aquí, ¿sí?, y vamos a ir dando tips para esto. Ok. Veamos ahora este orden. Dice que ya están muy pálidos estos colores. A, sí, solo sí. B es igual a A. Profe, Sí, casi no se alcanza a ver. ¿no? Entonces déjenme usar, que están muy pálidos estos colores. Voy a seguir ahora con el rojo, entonces. Están como muy pálidos estos colores. Gracias. No hay duda. Me dice que A, sí, solo sí. B es igual a A y B, o no A y no B. No la confundan con lo que acabamos de ver anteriormente. ¿Eh? Aquí era O, la que vimos anteriormente, y aquí era I. Esta es otra forma de expresión. ¿Sí? Luego se confunden una con otra. Nuevamente, si tengo la expresión, vamos a través de tablas a demostrar si se cumple la igualdad. Tenemos dos valores, A y B, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces A, sí, solo si B, la bicondicional dice que si el número de valores verdaderos de sus variables es impar, el resultado es falso. En cualquier otra combinación, el resultado es verdadero. Por lo tanto, aquí no es ni par, verdadero, 1 es impar, falso, un valor verdadero es impar, falso, 2 valores verdaderos es un número par, verdadero. Entonces tenemos ahora A y B. De ahí
dice que con un solo valor falso, el resultado es falso, y solo luego cuando todos los valores son verdaderos. Entonces tenemos ahí con un solo falso que veamos, ¿sí? Es falso y solo luego cuando todos sus valores son verdaderos. Para hacer la otra conectiva antes de la O, requiero los valores de el inverso de A y el inverso de B. Vamos a tener A complemento, B complemento. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora sí podemos hacer no A y no B. En la I, dos verdaderos, un falso, falso, falso. Por lo tanto, se le puedo decir, este es A mayúscula, este es B mayúscula. Y decir, bueno, A o B, ¿qué resultado me da? Con un solo valor verdadero que tengamos, es verdadero, falso, 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 con un solo valor verdadero, verdadero. Nos dio el mismo resultado. Nuevamente, este tipo de expresión aparece mucho en los esenciales de nuestros problemas. Se le conoce como relación o exclusiva negada. Ya habíamos dicho que una definición de la bicondicional también se considera como la negación o el complemento de la conectiva o exclusiva. Es el nombre que se le da a esta relación que aparece muchas veces en el enunciado. Relación o exclusiva negada. Veamos otra, no, otra expresión. Nuevamente voy a tomar la misma. A, sí, solo sí, B, me dice que es igual a A o no B y no A y B. Nuevamente, o B, perdón, este es o B. Pero no la confundan con la O exclusiva. Muchas veces se confunden, pero las expresiones utilizan diferentes tipos de conectivas. Nada más hay que tener cuidado en la forma en que expresamos estas relaciones. Nuevamente vamos a hacer tabla de verdad. A, B, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, y A, sí, solo sí, B, recuerden, es verdadero, falso, falso, verdadero. Para poder hacer la expresión A o no B, requiero primero obtener el complemento de B. Verdadero, falso, verdadero, falso, y ahora sí puedo hacer la colectiva A o no B. La O con un solo valor verdadero, esta vez verdadero. Verdadero, a ver, con A, falso, verdadero, verdadero. Para hacer la otra relación de la A, requerimos la negación de A. Puede ser verdadero, verdadero, falso, falso, y podemos decir no A o B. Con un solo valor verdadero, ¿sí? Va a ser verdadero, verdadero, ¿sí? Falso, verdadero. Nuevamente, por marcar, este es A, este es B, para obtener A y B.
La I dice que con un solo valor falso que existe en cualquiera de sus variables, el resultado es falso y solo es verdadero cuando todos sus valores son verdaderos. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Verdadero, un solo valor falso, falso, un valor falso, falso, verdadero, verdadero. Nuevamente nos dio el mismo resultado. Otra forma de expresión que también se conoce como relación o exclusiva negada. Forma similar a lo que vimos en la exclusiva, esta forma de expresión de la relación exclusiva negada aparece cuando la función se va a trabajar por valores verdaderos. Mientras que esta otra forma de expresión va a aparecer cuando la función se va a trabajar para los valores falsos. Me repito, apréndanselas, aparece muy seguido, nos va a ser de mucha utilidad más adelante cuando trabajemos ya en forma algebraica, cuando empecemos a construir nuestros circuitos. Vamos a ahorrarnos muchos elementos, muchas formas de simplificar o muchas veces expandir algún tipo de expresión dependiendo del circuito que queramos nosotros diseñar. Tanto la exclusiva como la o exclusiva negada en cualquiera de sus expresiones aparece mucho en los enunciados para la solución de un problema. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Ninguna? No, ninguna, profe. No, profe, ninguna. Ya bueno. Entonces ya puedo borrar. Sí, profe. Profe, ya. A ver. ¿Qué te escribe? Vamos ahora esta otra expresión. Miren que yo tengo, no, estoy usando esta. Yo tengo A y B y lo niego. Miren que este es igual a no A o no B. Comprobemos si esto se cumple. Tenemos A, B, dos variables, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Para poder negar la I, primero tengo que hacer la tabla de verdad de la colectiva I. A y B, la I con un solo valor falso es falso, solo cuando todos los valores son verdaderos. Falso, 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 verdadero. La negación de la I, A y B, complemento, me dice que donde la entrada es falso, su salida es verdadera, y donde es verdadera, su salida es falsa. Para hacer esta otra relación, requiero primero obtener los complementos de A y B. Los vamos a tener A complemento, B complemento. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora sí puedo tener A complemento o B complemento. La O con un solo valor verdadero que tengamos, el resultado es verdadero y solo es falso cuando todos sus valores son falsos.
verdadero, 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 falso. Nuevamente nos dio el mismo resultado. Esto va a ser importante más adelante. Ahorita lo hemos comprobado con tablas. Va a aparecer mucho en las expresiones matemáticas. Nos cuesta mucho trabajo, ¿sí?, trabajar con los complementos de la conectiva y. Otro elemento, y ahorita les explico, que vamos a tener es el complemento o negación de la conectiva o a, o complemento negado, me dice que es igual a no a y no b. Realmente hagamos sus tablas de verdad. Entonces tenemos para hacer A o B es falso con un solo valor verdadero, es verdadero. La negación de la conectiva O, donde es falso, va a ser verdadero, y donde es verdadero, va a ser falso. Para obtener la relación de ahí, requerimos la negación de A y B. Y podemos aplicar así A, no A y no B. De ahí, con un solo valor falso, el tal falso, solo veo cuántos son verdaderos. Verdadero, falso, falso, falso. Nuevamente, el resultado que nos dio, perdón, es hasta acá. Es el mismo. Lo mismo, este es hasta acá. Puse antes. ¿Sí? El resultado que nos dio es el mismo. Esto, estas expresiones, ahorita lo acabamos de comprobar a través de las tablas de verdad. Cuando entremos al álgebra, ¿sí?, nos cuesta trabajo este tipo de conceptos. En el álgebra, tanto a la negación de la conectiva y como a la negación de la conectiva o se le conoce como teorema de De Morgan. ¿Ya? Estos elementos, tanto esta expresión como esta otra, se le conoce como teorema de De Morgan. Y es muy importante ese teorema porque se utiliza mucho, sobre todo en la actualidad, para la construcción de los sistemas digitales, en donde se utiliza para cualquier circuito ya solo un tipo de compuerta. En lugar de usar diferentes arreglos de compuerta, para todo el circuito voy a usar el mismo tipo de compuerta, la que se llama NOI o compuerta universal NOI, o también llamada compuerta universal NO-O. Se basan exclusivamente en la matemática de lo que se llama teorema de De Morgan. ¿Sí? Entonces es un conocimiento muy importante para el desarrollo de los circuitos lógicos. Aparece mucho, se juega mucho con el teorema de De Morgan, ¿sí?,
les cuesta mucho trabajo aplicar ese teorema ya en las expresiones algebraicas, ¿sí? Y es una pregunta común, ya sea que aparezca en los circuitos, ya sea que aparezca, ¿sí?, en las expresiones algebraicas, ya sea que se les pida que implementen o construyan su circuito usando un solo tipo de compuerta. Para eso tienen que aplicar el teorema de Morgan. Aquí a través de las tablas se vio sencillo que sí nos dio ese resultado. Vamos a ver que algebraicamente no va a ser tan sencillo demostrar que sí se cumple este tipo de relaciones. Muchas veces les repito, si se lo aprenden, se van a facilitar mucho el trabajo con este tipo de expresión del teorema de Morgan. ¿Cuál es lo que me tengo que aprender de lo que conocemos como teorema de Morgan? Cuando ustedes vean que lo que está complementado es la conectiva y cámbienla a conectiva O y nieguen lo que está a los lados de esa conectiva. Si está negada la I, la cambio a O y niego lo que está a los lados de la conectiva. Si lo que está negado es la conectiva O, la cambio a conectiva I y niego sus lados. Si nos aprendemos esto, nos va a ser más sencillo el trabajo más adelante que tengamos con las expresiones algebraicas, con la implementación de circuitos usando un solo tipo de compuertas. Si no me la aprendo y me cuesta trabajo, ¿sí?, hay que hacer muchos ejercicios para ir entendiendo esto que se conoce como el teorema de Morgan. Les recomiendo, apenas, si está negado la I, cambio a O, complemento sus lados. Si está negada la O, la cambio a I y complemento sus lados. Y nuevamente, estas formas de expresión van a depender de la forma en que nosotros queramos construir nuestro circuito de acuerdo a la función que tengamos. En general, la negación de la I se usa cuando la función la trabajamos por valores verdaderos, mientras que la negación de la O se usa cuando la función la trabajamos por valores falsos. O sea, cada uno de estos va teniendo su razón y se va a representar finalmente en circuitos dependiendo de la forma en que queramos trabajar o construir ese circuito. Construirlo por lo verdadero o construirlo por lo falso. ¿Dudas, preguntas que tengan, jóvenes? No, profesor. ¿No? Muy bien. Leo, esto es muy importante. Leo, ahorita lo vemos con tablas. Cuando entremos al álgebra van a ver que les cuesta mucho trabajo entender este concepto del teorema de Morgan. ¿Eh? Es una cosa que lo hacemos más adelante. ¿Mm? ¿Ninguna duda? Ya para terminar de hacer unos ejercicios y terminar de explicar los últimos elementos de la lógica. Puede entrar ya después al aspecto matemático del álgebra de Boole. ¿No tiene ninguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Pues, nada más vamos a hacer otro par de ejercicios para explicar, ¿sí?, algunos conceptos que nos da la lógica. Entonces, el siguiente ejercicio.
Y obtenga la función lógica y tengo A o C negado y no B y no C negado y A o B. Me piden que construya la tabla de verdad para ver cuál es el resultado final que obtengamos de estas relaciones. Muchas veces cuando queremos construir nuestras tablas de verdad, ¿eh? nos fijamos en algunos términos o elementos sin visualizar a la expresión completa de la cual queremos hacer sus tablas de verdad. Yo digo, aquí tengo A con C, hago una tabla para dos variables. O tengo B con C, una tabla para dos variables. Eso nos puede llevar a que los resultados que obtengamos sean incorrectos. No va a trabajar correctamente el circuito o la expresión que tengamos va a ser incorrecta. Para poder construir la tabla de verdad ya de una expresión como de este tipo, lo primero que tienen ustedes que revisar es cuál es el número total de variables que tiene la expresión. En mi expresión tengo A, B y C. Por lo tanto, para construir la tabla de esta expresión, voy a tener tres variables. No la puedo construir de 2 en 2. Entonces, es lo primero que tenemos que revisar. En total, aunque aquí no aparezca alguna de esas variables, están involucradas en la expresión total, ¿sí? Ese número de variables. Entonces, reviso, yo veo que mi expresión tiene tres variables. Por lo tanto, el tamaño de la tabla que tengo que construir de entrada va a ser de 8 combinaciones. Entonces, hay que tener cuidado con eso y construimos primeramente nuestra tabla con 8 combinaciones. Para A, para B y para C. Y recuerden las reglas que vimos para construir rápidamente nuestras tablas. Empezamos de uno en uno, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero. Siguiente posición, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos. Siguiente posición, de 4 en 4. Y ya tenemos ahí nuestra tabla de verdad para tres variables, con todas las combinaciones posibles, en donde no se me repite ninguna combinación, ni se me ha olvidado ninguna de ellas. Es lo que vimos en la clase anterior, que le dije, apréndanselo para construir rápidamente sus tablas de verdad. Y ahora sí podemos ir tomando cada una de las conectivas de las expresiones. Tengo A o C, entonces yo, antes de hacer la negación, yo voy a tener A o C y reviso los valores entre A y C de todas las combinaciones de mi tabla de verdad. No, con un solo valor verdadero, el resultado es verdadero. Entonces será falso, verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero. ¿Sí? Al negar esta, A o C negada, los resultados van a cambiar, donde es falso es verdadero, donde es verdadero es falso. Tenemos ahora la siguiente, requiero el complemento de B y C. Obtenemos el complemento de B y obtenemos el complemento de C. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Para C, verdadero, falso, verdadero, falso,
verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora sí, puedo hacer no B y no C. De ahí, con un solo falso que haya, el resultado es falso, y solo luego pues todos son verdaderos, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso y falso. Ahora tenemos A o B. Aunque sean dos variables, si tengo las 8 combinaciones, tengo que encontrar el resultado para las 8 combinaciones. La A con un solo valor es falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Entonces ahora voy a tener aquí A, B, C. Están relacionadas con la conectiva I. Voy a tener A y B y C. La I, su definición es para cualquier número de variables. No es necesario irla tomando de dos en dos. Se aplica para cualquier número de variables. Aquí tengo 3. Con una sola que tenga un valor falso, el resultado es falso. Será cuando todos los valores sean verdaderos. Entonces, no es necesario irlo haciendo de dos en dos. La definición se aplica a cualquier número de variables. Entonces, si analizamos A con B y B, este es falso, aquí hay un falso, ¿sí? Aquí hay un falso, aquí hay falso, aquí hay, son falsos todos los valores. Vean, esta me dio como resultado, ¿sí? Pues no importando cómo relacionamos los valores con las conectivas, el resultado final siempre fue falso. ¿Alguna duda, pregunta? Ninguna, profe. ¿No? No, pero ¿Puedo borrar? ¿Pasar ya a un último ejemplo? Sí, profe. sí. Este ejemplo. Nos dice esta relación. Ya, entonces B. Y si B, entonces C. El resultado de este antecedente. Y entonces A. Entonces C. Ya, entonces B relacionado con la I. Si B, entonces C. El resultado será el antecedente. Será así. Entonces A. Y entonces C. Nuevamente, revisamos, vemos que tenemos 3 variables. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestra tabla de 8 combinaciones. Tenemos A, B y C, falso verdadero, falso verdadero, falso verdadero, falso verdadero, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si A, entonces B. Recordemos, A es antecedente en este caso, B es consecuente.
nos dice esta conectiva que si el antecedente es verdadero y el consecuente falso, el resultado es falso. En cualquier otra combinación, el resultado es verdadero. Entonces, de falso a falso, verdadero, verdadero, de falso a verdadero, verdadero, falso a verdadero, verdadero, de verdadero a falso, falso, verdadero a falso, falso, verdadero a verdadero, verdadero, verdadero. Para poder hacerla ahí, primero tenemos que ver la conectiva en donde B es antecedente y C es consecuente. Si B, entonces C, vamos a ver las relaciones. Falso, falso, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Entonces aquí yo tengo A, tengo B, voy a hacer la colectiva A y B. Entonces para A y B son el verdadero cuando todos sus valores de edad son verdaderos. Con un solo falso que haya es falso. Falso, verdadero, falso, falso, falso y verdadero. Este resultado va a ser el antecedente para la relación A con C. Por lo tanto, necesito encontrar la conectiva, si A, entonces C. Vamos a ver, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, perdón, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Entonces ahora ya tengo, este va a ser mi antecedente, vamos a ponerle X con mi consecuente Y. Y veamos qué nos da. Si X, entonces Y. Verdadero, 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 falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero. El resultado, para este caso, nos dio que todos los valores son verdaderos. ¿Alguna pregunta, duda? Vaya a definir, de acuerdo a los resultados que hemos obtenido con los resultados, ¿sí? Algunos conceptos que nos da la lógica. Todo bien, profesor. No tiene ninguna duda. A ver, cópienle para poder definir, de acuerdo a los resultados que obtuvimos, cómo es que define la lógica a este tipo de resultados. Cuando todo es verdadero es una tautología, ¿no? ¿Cuál? Cuando todo es verdadero es una tautología. ¿Qué? Eh, Ahorita vamos a definir qué es lo que nos está dando esto. ¿Sí? Cómo se conoce en la lógica y cuál es lo que nos interesa para nuestros circuitos, de acuerdo a los resultados que obtuvimos. ¿Puedo borrar? Sí, profesor. Profesor. Bueno, de acuerdo a los ejercicios que hemos visto,
hemos visto que algunas veces, dependiendo de los valores que toman sus variables y de la forma en que se relacionan con las conectivas lógicas, algunas veces el resultado final son falsos y otras veces son verdaderos. Cuando esto ocurre dentro del trabajo de nuestras expresiones, en donde algunas veces obtenemos falsos y verdaderos, en la lógica se le conoce como indeterminación. O sea, ¿por qué es una indeterminación? Porque va a depender de qué valores tengan sus variables, la forma en que se relacionen con la colectiva. Algunas veces el resultado puede ser falso y otras veces puede ser verdadero. Entonces ahí tenemos una indeterminación. En otros casos vimos que sin importar el valor que tomaran las variables y la forma en que se relacionaban con las conectivas lógicas, el resultado final siempre fue falso. En la lógica se conoce como una contradicción. O sea, no importa qué valores tomes, cómo las relaciones. El resultado final siempre vas a obtener, va a ser un valor falso. Dice que hay una contradicción. En el otro caso, también vimos que sin importar los valores que toman las variables, la forma en que se relaciona con las conectivas lógicas, el resultado final siempre fue verdadero. En la lógica se conoce como una tautología. Entonces tenemos indeterminación, contradicción y tautología. Son todas las cosas que podemos encontrar como resultado final al trabajar con los valores de nuestras variables y las relaciones que éstas tengan con las colectivas. En general, y solo en casos especiales, en nuestros circuitos, tanto la contradicción como la tautología van a ser casos especiales. No tiene sentido diseñar un circuito, un sistema, en donde siempre el resultado va a ser falso, tengamos una contradicción, o siempre el resultado va a ser verdadero, tengamos una tautología. Llega a presentar algunas veces, sobre todo cuando analicemos los circuitos secuenciales, que son valores que se alimentan a la sección de memoria para que ésta tenga un comportamiento permanente dentro de los casos. Repito, son casos especiales. Todo el desarrollo en general de los circuitos lógicos y de los sistemas digitales siempre va a caer dentro del área de la indeterminación. Para algunas veces nos va a interesar que dependiendo de los valores que apliquemos, el resultado sea falso y que para otras veces ese resultado sea verdadero. Aplico valores, quiero que se prenda una lámpara. Aplico otros valores, quiero que esa lámpara se apague, arranque un motor, se detenga ese motor, etcétera, etcétera. Entonces, en general, todo nuestro desarrollo pues, va a estar en la indeterminación, que es donde a través de un enunciado pues vamos a tener que determinar qué función
que cumpla en algunos casos con valores falsos y en otros casos con valores verdaderos. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿No? Bueno, entonces la siguiente clase, ya para terminar con este tema, vamos nada más a transformar lo que hemos visto hasta ahorita de la lógica, de los elementos que hemos visto de la lógica, como proposición, ya les vamos a dar otro nombre, les vamos a decir que son variables, a las conectivas les vamos a dar otra simbología más adecuada a la que estamos acostumbrados, simbología algebraica, para poder determinar cuáles son los dispositivos físicos llamados compuertas con los cuales vamos a construir nuestros circuitos. En la siguiente clase, nada más voy a dar cómo se van a cambiar esa simbología, qué es la que vamos a usar y qué símbolos se utilizan para representar a través de las compuertas lógicas a las conectivas lógicas. Y cuando terminaremos todo el tema de el álgebra, de la lógica, para entrar al tema de el álgebra de Boole. Más al rato les voy a enviar todas las notas de ese tema. Sí, les va a llegar por ahí todas las notas con respecto al tema de lógica. ¿Ninguna duda? ¿Pregunta? No, profesor. ¿Ya? Todo bien. Buen fin de semana, jóvenes. Gracias. Gracias, profesor. Igual. Igualmente. Igualmente. Gracias.